el PDF que tenéis delante básicamente lo que hace es apuntar ideas importantes que van saliendo del artículo que habéis leído, y si no lo habéis leído, pues yo creo que más o menos aquí se recoge lo importante. Voy a intentar no detenerme demasiado para, una vez quede claro el esquema general de este artículo, plantear algunos comentarios críticos que no están ahí, se los comentaré directamente, y entonces darle vida al debate e intentar quizá que conectemos la exposición de Carlos con alguna cosa que pueda decir yo. Entonces, fijaos, ¿no? No recuerdo el nombre del autor, debía haberlo puesto ahí, pero bueno. Pues la posición del lenguaje en el paisaje de la realidad. Es decir, la preocupación de este artículo está en, bueno, ¿y el lenguaje dónde lo situamos, no? Lo primero que nos comenta es que el lenguaje es real. O sea, el lenguaje tiene un momento de realidad y hace una distinción interesante, que es que a través de la apreciación primordial de realidad, el momento de realidad del lenguaje es su materialidad, que son los trazos y los sonidos, y un segundo momento sería el logos, donde ya el lenguaje cobra su significación. Entonces no lo he puesto ahí, pero ahí mete la distinción entre realidad y realidad cobrada. Bueno, a mí no me ha parecido, después no la continúa, entonces no la he metido. Pero entonces la pregunta es esa, ¿no? La del lenguaje en el paisaje de la realidad. Para ello, primero lo que nos plantea es, bueno, ¿y qué realidad? Vosotros que estáis ya muy versados en subir y todo esto, pues tampoco me voy a meter yo mucho, simplemente recordar tal y como lo indica, aquí no hay palabras mías, aquí está tal y como lo indica el autor del texto, cosa que me ha parecido importante poner simplemente para tener una referencia que quizá podamos contrastar con algunos aspectos que enfatice más la reología o que el propio Zubiri quizá no diría sí o no, no sé. Entonces, la realidad solo hay una, es el primer apartado que nos dice, ¿no? Y las cosas importantes de ese punto son, fijaos, dice, desde lo real, realidad es un momento de su estructura trascendental, es el de suyo. Desde lo real es el de suyo, como un momento de la estructura trascendental de toda cosa. Dice, desde la intelección es el mismo idéntico de suyo formalizado. Esto a mí me parece interesante, no sé hasta qué punto es conceptualmente así. Esta distinción, ¿no? Entre el de suyo en lo real, por decirlo así, y luego el de suyo que es idéntico formalizado. Entonces yo me preguntaría, ya por preguntarme cosas, entonces, ¿qué añadimos al decir formalizado, ¿no? Entonces, el planteamiento, en el fondo, me recuerda un poco a la frase que ha repetido Carlos, ¿no? La realidad se afirma en mí, que es muy bonita además. Sería un poco eso, ¿no? Lo real se actualiza en la intelección, ¿no? Pero es lo real mismo lo que se actualiza. Y bueno, solo hay una, pero nos recuerda que eso no quiere decir que no existen realidades. Es decir, porque los contenidos se modalizan, modalizan, tienen modos y formas de realidad diversos, ¿no? Esto ya nos suena a todos, lo tenemos como asumido y tal de los primeros tomos de la inteligencia sentiente. Bueno, ¿y el lenguaje qué? Vale, es la realidad, más o menos, por ahí lo entendemos, la intelección y el lenguaje. Hay algo, parece ser, contra lo que se dirige un poco el planteamiento de este artículo, que también lo encontramos en Zubiri, claro, que es contra la idea del lenguaje como representación o como mera referencia. Es decir, el lenguaje no sería un medio de acceso a lo real. ¿Por qué? Pues básicamente porque en lo real ya estamos. Esa idea, en el fondo lo que está debajo de eso es la intelección como predicación o declaración, simplemente, ¿no? Saltándonos todo aquello que tiene que ver con la aprehensión primordial de realidad y la intelección sentiente. Es lo que Zubiri critica como logificación de la inteligencia, ¿no? Entonces nos dice, Zubiri, al instalarnos en la realidad, pone en jaque
esta idea del lenguaje. Y se hace aquí en el texto una pregunta que es la pregunta relevante, que es la que yo esperaba que me solucionara el texto, y luego trataré de mostraros hasta qué punto pues no me parece que sea satisfactoria la respuesta. Si estamos ya en la realidad y no tenemos que acceder a ella, ¿qué papel cumple el lenguaje? ¿No? Si nos han venido diciendo en distintas filosofías que el lenguaje es el medio de acceso, por lo tanto, que en el lenguaje se representa la realidad, y resulta que no es así porque en la realidad ya estamos instalados, ¿qué lugar, qué función tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, aquí nos da una indicación para tratar de contrarrestar esa idea representacional y nos recuerda pues que la aprensión primordial de realidad es, él dice, el momento de realidad está, no está físicamente presente. Está, no se representa, ¿no? Está. Y además nos dice, que es lo interesante que quiero destacar aquí, que dice, no puede ser representado. El momento de realidad, en la aprehensión primordial de realidad, no puede ser representado, dice. ¿Por qué? Porque la aprehensión primordial de realidad es directa, inmediata y unitaria. Últimamente he hablado un poco con Enrique, que no está, como ha dicho Carlos, y Enrique plantea desde su profundo conocimiento, ¿no?, de la conciencia y de la experiencia consciente y todas estas cosas, pues él tiene profundas críticas a esta idea de que pueda ser directa, que pueda ser inmediata, que pueda ser unitaria. Yo no me voy a meter ahí, tampoco lo domino tanto, pero... Entonces, según Diego Gracia, fijaos, la realidad es inefable. Pues todo lo que se dice de ella es una construcción que se elabora desde el logos. Yo creo que aquí empezamos como a chocar con una aparente paradoja o una aparente contradicción, que es lo que os quiero comentar al final. Pero bueno, que al fin y al cabo lo vais viendo, y se podría decir, ¿no? No podemos decir a la vez que la realidad se afirma en mí y a la vez que la realidad es inefable, o si se puede hacer, luego lo vemos. Bueno, pues el momento de realidad no se puede representar. Eso es una primera crítica a la idea de representación aquí. Y nos dice el autor, y el contenido, pues tampoco. El contenido tampoco puede ser representado, ¿no? Y nos sorprenderíamos quizá más. Y el argumento que da es que si fuera una representación el contenido, se anularía su alteridad. Pues los contenidos serían representaciones mías. Y entonces duplicaríamos el mundo, ¿no? Me parece interesante la idea de que anularía su alteridad, serían representaciones mías, pero bueno, a mí me vuelven a surgir ciertas dificultades, porque claro, si ni realidad ni contenido puede ser representados, la realidad no puede, porque es aprehensión primordial de realidad, y el logos es construcción, y el contenido tampoco puede ser representado, porque en tal caso no habría alteridad. Bien, pero sin embargo, el lenguaje sí actúa a través del despliegue del logos. Se preocupa el autor de recordarnos que el lenguaje como realidad actúa sobre otras realidades y que tiene su momento en el despliegue del logos. Lenguaje y logos están coordinados, o son estructuralmente constitutivos, o como se quiera decir. Pero claro, ¿cuál es la actuación del lenguaje en el despliegue del logos? Desrealizando y realizando el contenido, es decir, construyendo el contenido. Podría surgir la pregunta aquí de nuevo, ¿por qué al construir el contenido no se pierde la alteridad y al representarlo sí? Podríamos preguntárnoslo. Bien, ¿cómo se construye entonces el contenido? Esto de la construcción del contenido a mí me parece un punto muy importante y no me parece que esté satisfactoriamente explicado aquí, pero tampoco en Zubiri. Creo que es una tarea pendiente en la que hay mucho en juego, sinceramente. ¿Cómo se construye el contenido? Nos dice aquí, pues bueno, dice,
Nos recuerda esa idea de que la formalidad es más que su contenido, pues la trasciende y la envuelve. Que la formalidad está abierta en receptividad tanto al contenido como a otras realidades, ¿no? En esos dos momentos, individual y campal. Entonces, digamos, con esta primera determinación de lo que es la formalidad, que ya conocemos que va por otro lado, no porque sean separables, pero va por otro lado conceptual, el contenido, sin embargo, tiene especificidad, tiene talidad y variación. Eso nos lo dice así como tres características del contenido. Específico, es tal y varía. Claro, una segunda cosa que se nos dice es que el contenido depende de los sentires de la índole del animal. ¿Vale? A la vez también se nos dice que el contenido es lo que es de suyo, es específico, pero que esto no implica que sepamos qué es, pues es indeterminado. O sea, no está determinado qué sea en realidad, porque eso es lo que exige el despliegue del logos. A mí me da la sensación de que se está hablando a la vez, se mezclan, ¿no? Se está hablando a la vez como de dos momentos del contenido que son distintos. El contenido que se da en la aprehensión primordial de realidad, si es que se da, ese que está envuelto por la formalidad y todo eso, y luego la construcción del contenido, la determinación del contenido en el despliegue del logos. Y bueno, y eso, ¿no? El contenido se construye en el despliegue del logos. Bueno, pues bueno, muy bien, el contenido y tal, ¿y el lenguaje qué? Pues como tiene una preocupación por el lenguaje como realidad, nos recuerda un poquito esos aspectos más digamos, más extrínsecos del lenguaje, es decir, aquellos que no tienen que ver con cómo el lenguaje está operando dentro del logo, sino que el lenguaje humanamente entendido, ¿no? El lenguaje, dice, el lenguaje por ser real imprime esquemas por los cuales construimos el contenido. Bueno, ya empezamos a entender que el contenido, entonces, sí que está construido a través del lenguaje, porque este imprime esquemas de intelección. Bueno, lo de la expresión me lo voy a medio saltar, si me lo permitís, porque tampoco... bueno, porque a mí no me dice nada. Yo cuando lo leo, pues bueno, sí, pues expresión y tal, y ya está. Pero exteriorización, expresión, es decir, lenguaje está vinculado con el otro, etc. Y bueno, me he puesto aquí una frase que más o menos podría resumir la conexión entre estas tres ideas que tienen que ver con el lenguaje, que son expresión, mentalidad y esquemas de intelección. Y es esta, ¿no? Que dice, hay una expresión que exterioriza mi realidad a través de una dimensión social e histórica, que es la mentalidad, que está configurada como una dimensión individual, que es lo que se llama la mens. ¿No? Tema interesante, importante. Esta cita. El lenguaje imprime su impronta a la intelección real y efectiva que cada uno en su interior tiene de las cosas. El lenguaje imprime ciertos esquemas de la intelección. Bueno, me parece perfectamente comprensible, ¿no? Y una mentalidad es una forma de conceptuación de juicio, ¿no? Como concebimos el mundo. Zubiri distingue dos, la indoeuropea y la semítica. La indoeuropea estaría más vinculada al logos predicativo, que Carlos ha explicado muy bien estas cosas, y la semítica al logos nominal constructo, que estaría más vinculada, si no me equivoco, luego que me corrija Carlos, al logos... ¿a qué logos era, Carlos? Proposicional. Proposicional, perdona, sí, no me salía. Al de en medio, al proposicional, ¿vale? Pero bueno, quedaros con esta idea que sí que me parece interesante, ¿no? La de que hay mentalidades que llevan esquemas de intelección, es decir, conceptuaciones, formas de juicio, y que esas configuran el contenido de la intelección de cada cual.
Por lo tanto, esas mentalidades son, en última instancia, formas de construcción del contenido. Bueno, no sé si son, pero serían. Por tanto, un poquito recogiendo aspectos. La mentalidad es uno de los locus desde los cuales se construye el contenido de las simples aprehensiones, fictos, conceptos y juicios. No me he atrevido a poner perfectos, sinceramente, porque creo que ahí hay un tema a debatir muy importante. Pero, fijaos, ¿no? Todo logos deja siempre abierto el problema de su adecuación primaria para concebir lo real. Por eso os decía que hay ciertas paradojas aquí constantemente. Por un lado, se construye el contenido y a la vez se nos dice que hay cierto problema entre el logos y la adecuación a lo real. Y además, todo contenido construido en el despliegue del logos es real, claro. Porque esa construcción opera sobre algo real y desde algo real. Es decir, no salimos de lo real en el proceso del logos. Sin embargo, es eso, ¿no? A la vez estamos dentro, instalados en lo real, y el logos es una realización del contenido, y sin embargo el logos como tal está vinculado a mentalidades que son distintas entre sí, que tienen esquemas de intelección distintas y que por tanto modulan la construcción del contenido de forma variante. Y entonces un poco la conclusión es esa, ¿no? El juicio, en tanto afirmación, es la religación del momento de realidad individual y el momento de realidad campal. Si a través del juicio del logos situamos en realidad la cosa, por eso no es representación ni referencia, sino realización. Aquí acabaría un poco el artículo. Y ahora, si me da tiempo, simplemente doy voz a este problema que vengo señalando. Y la cosa es la siguiente. Es simplemente entender cómo a la vez se aprende el contenido, que en la aprehensión es un contenido de suyo, lo que es de suyo, así se dice, lo que es de suyo, y a la vez se construye el contenido desde una mentalidad en el logos. Repito, cómo aprendemos el contenido en la aprehensión primordial de realidad, un contenido que es de suyo de la cosa, y a la vez se construye el contenido desde una mentalidad en el proceso del logos. ¿Por qué esto parece un problema? Porque el contenido en aprehensión primordial de realidad es indeterminado. Se determina en el logos. Por lo tanto, se determina en función de los esquemas de intelección de la mentalidad. Entonces, el contenido no depende en el caso humano solo de la índole del animal. Depende de la índole del animal y de la índole de la mentalidad. Entonces, hay variación en la determinación del contenido en distintas mentalidades o en distintos logos. Entonces, el esto, tal cosa, o sea, esto, se construye desde cada logos mentalidad. Si es así, entonces no podemos decir, o por lo menos tendremos que matizar, que sea la formalidad lo que talifica el contenido, pues también lo hace el logos, la mentalidad y los esquemas de intelección. Entonces, la forma de aparecer el contenido en distintas mentalidades, esto es lo curioso, ¿no? El contenido en distintas mentalidades aparecerá como realidad. Pero el contenido construido variará. Variará según los esquemas de intelección, como hemos dicho. Pero claro, eso parece, vale, pues es así y ya está, ¿no? Es una solución. Pero el problema, que es un problema quizá conceptual o de
referencias internas de conceptos a otros conceptos que se alimentan unos a otros, es que cuando decimos como realidad, lo que estamos diciendo no es otra cosa que ser de suyo lo que es el contenido. Entonces, desde la mentalidad A y desde la mentalidad B tienen contenido construido A y contenido construido B, ambos como realidad. ¿Cómo podemos, o sea, como realidad significa que ambos contenidos son de suyo, lo que son en realidad, aun siendo variantes? Entonces, creo que hay que aclarar qué es el contenido que se construye en el logos. Y si es el de la percepción o no. Creo que es un tema importante. Porque creo que a Diego Gracia le he escuchado que todos son construidos, ¿no? El percepto incluido es una construcción. Y bueno, yo lo dejaría ahí ya.